lo que hoy vamos a hacer es hablar sobre la analgesia. Resulta raro que nos pongamos a hablar de analgesia cuando estamos hablando de los mecanismos que generan el dolor, ¿no es cierto? Uno pensaría que nuestro organismo, para limitar el daño, lo que va a hacer es generar dolor, incluso para prevenir. Algunos podrían pensar que para prevenir el daño se establecerían los mecanismos del dolor. Y entonces hay en nuestro organismo mecanismos que bloquean el dolor, mecanismos analgésicos, y si los hay, ¿para qué sirven? Evidentemente hay en nuestro organismo mecanismos que bloquean el dolor. Por lo tanto, el dolor es una sensación que puede ser modulada. Podemos aumentar la sensación dolorosa, también podemos reducir la sensación dolorosa, hasta podemos eliminar la sensación dolorosa. Y si es así, entonces uno se pregunta, ¿y entonces para qué sirve el dolor? ¿De qué me sirve un dolor que yo puedo bloquear? ¿Cuál es el rol final del dolor? ¿Para qué sentimos dolor? Dale. Para prevenir algún peligro o algún daño. ¿Prevenir daño? Sí, o sea, como que te dice que este lugar es peligroso. Esto está mal, te va a dañar. ¿Sí? Esa es una idea general muy difundida, pero en estricto sentido neurofisiológico es incorrecto. Desgraciadamente, el mecanismo del dolor no está hecho para prevenir el daño. Y de ello da cuenta claramente el tipo de fibras que conducen el dolor. ¿Cuáles son las fibras que conducen el dolor? A delta y Z. ¿Cuál es la velocidad de estas fibras? Fíjense que son las más lentas de todas las fibras que conducen a la sensibilidad. ¿Cuáles son las más rápidas? Las alfa, que conducen hasta 120 metros por segundo. Esas son rápidas, mientras que las del dolor son fibras lentas. Si su rol fuera prevenir el daño, no se hubiera equivocado la naturaleza de una manera rotunda al poner las fibras más delgadas, más lentas. Sí, ¿no es cierto? Nos damos cuenta inmediatamente que si nosotros tuviéramos que construir un robot que perciba dolor y tuviéramos que ponerle un tipo de fibras para percibir el dolor, pondríamos las más rápidas, porque la idea es prevenir el daño. Pero la naturaleza ha hecho una cosa diferente, utilizando las fibras más lentas, las que más difícilmente podrían prevenir el daño. Si es que tuviéramos que movernos rápidamente para escaparle a una fuente de dolor, mal haríamos utilizando las fibras más lentas, porque vamos a tardar bastante en movernos y el daño ya va a estar hecho. Entonces les replanteo, piénsenla un poco mejor. ¿Para qué sirve la percepción dolorosa? ¿Cuál es el rol de la percepción dolorosa? Advertir tal vez una fuerza física, eléctrica tal vez muy considerable produciendo un daño, o sea, hace consciente al cuerpo de un daño. En realidad, sí andamos por ahí. En realidad lo que el dolor pretende hacer es limitar el daño, no es prevenir el daño. ¿Cuáles serían las fibras que estarían dedicadas a prevenir el daño? Entre las que tenemos a alfa, a beta, a, C, a gamma, a delta, C,
¿cuáles serían las fibras dedicadas a prevenir el daño? Si es que se pudiera prevenir el daño. Alfa, ¿no es cierto? Las más rápidas. ¿A qué inervan las fibras más rápidas en nuestro organismo? A los receptores propioceptivos. ¿Podrán los receptores propioceptivos prevenir el daño? ¿Qué opinan? Si ustedes están caminando en un lugar oscuro o en la noche y van caminando por una vereda cementada ya, a la que ustedes prácticamente no pueden ver porque siendo de noche y habiendo poca luz, no pueden percibir rápidamente o con detalle la configuración del piso. Pero imaginen ustedes que dan un paso y no encuentran el punto de apoyo requerido para decir que estamos pisando el suelo. ¿Qué haríamos? Inmediatamente tomamos una actitud de prevenir que nos caigamos en un agujero, porque lo que nos está diciendo a nuestro piso es que nos vamos a entrar a un agujero, y eso obviamente sí nos va a provocar daño. De repente vamos a terminar rompiendo nuestra crisma. Entonces las fibras propioceptivas, estas sí están hechas para prevenir el daño. Ellas nos avisan muy rápidamente de que nos vamos a caer. Para eso es la sensibilidad propioceptiva, para decir que no estamos en la posición que deberíamos tener. Y tiene que ser muy rápida la transmisión para que podamos prevenir el daño. Si usaran fibra C, ¿qué pasaría al rato que nos demos cuenta de que estamos entrándonos en un agujero? Ya estaríamos en el fondo del agujero. Hubiéramos caído violentamente y la sensibilidad nos diría, oiga, se está cayendo. Entonces la sensibilidad nociceptiva, el dolor, sirve no para prevenir el daño, sirve para limitar el daño. Para eso es que nosotros percibimos dolor. Ahora bien, en ese contexto, limitar el daño, es importante modular el dolor. ¿Sí o no? Si cada vez que tuviéramos una sensación dolorosa, nosotros sintiéramos lo que nos pasa cuando estamos en el asiento del dentista, ese dolor violento, agudo, fulminante, que nos agarra cuando el taladro del dolor toca nuestros nervios. Si cada vez que sintiéramos dolor sería esa sensación, ¿cómo viviríamos? Estaríamos traumados. El dolor sería nuestro principal enemigo. Pero no es lo mismo sentir el dolor de un pellizco amigable que nos está haciendo nuestra compañera de al lado, que el dolor de un martillazo en la punta del dedo, o el dolor del dentista, una vez más el dentista, me van a odiar los dentistas, el dentista al taladrar la pulpa de nuestro diente. Es diferente, ¿no es cierto? Y su dolor también es diferente. Entonces sí, nos damos cuenta de que hay necesidad de mecanismos que regulen la intensidad del dolor y que nos adapte la percepción dolorosa a las circunstancias. Si la circunstancia es de mucho riesgo, obviamente nuestra percepción del dolor tiene que estar exacerbada. Ahí no hay analgesia que valga. Tenemos que desarrollar lo máximo que podamos esa percepción dolorosa para limitar el daño si se está produciendo lo mejor posible. Pero si por otro lado estamos ocupados completamente en otra actividad, y ahí sirve un ejemplo. Imaginen ustedes una madre que está en un lugar de accidentes y su hijo está dentro de un coche, encerrado ahí adentro, su hijo, su menorcito, un chiquito de pecho, y el automóvil se está incendiando, está empezando a arder. ¿Qué va a hacer esa mujer? Se va a alejar preventivamente, va a decir, no, ay, qué pena por mi hijito, ya me voy a hacer otro. No, ¿qué va a hacer? Va a tratar de sacarlo con todo, y si el fuego le está quemando, no importa. Pero ¿le importaría si sintiera el dolor más fuerte de su vida? No creo.
Entonces es necesario que lo bloquee al dolor, que no lo perciba, para que pueda llevar adelante su cometido, para que pueda sacar a su bebé del automóvil. Entonces ahí sí le sirve el mecanismo de la analgesia. Sabe que se está quemando, pero no hay más remedio, tiene que sacar a su bebé. ¿De acuerdo? Entonces queda claro, ya lo hemos justificado, tenemos mecanismos de la analgesia y sirven para algo muy importante. Pero ¿cuáles son estos mecanismos de la analgesia? Los mecanismos de la analgesia, aquí se los voy a traer en pequeño resumen. Son dos mecanismos neurofisiológicos fundamentalmente, uno que se llama el sistema de control de la puerta de entrada, suena mucho mejor en inglés, gate control, sintético, y específico en lo que quiere representar. El dolor se controla ni bien llega a la médula espinal. En la misma entrada de la médula espinal hay una puerta que puede modificar la intensidad del dolor, el sistema del gate control. Y más arriba, en el sistema, en la parte superior de la vía nociceptiva, encontramos la sustancia gris periaqueductal, que es el verdadero portero de control de entrada del dolor. Fíjense entonces, dos mecanismos moduladores del dolor, dos mecanismos de la analgesia. Y además de eso, vamos a mencionar sustancias moduladoras. Hay sustancias dedicadas específicamente para bloquear el dolor. ¿Y cuáles son? Dos categorías. Los péptidos opioides, todos hemos oído hablar del efecto analgésico de los opioides, no de los opiáceos, por favor, les aclaro. Los opioides son sustancias que nosotros producimos. Entonces somos capaces de sintetizar sustancias que bloquean el dolor que percibimos. Muy simpático. Otra cosa es que nos consumamos los productos de gente que está haciendo narcotráfico aprovechándose de esa habilidad. Otro mundo. Y además de esto, lo que está muy en boga, los cannabinoides endógenos. También sintetizamos, producimos cannabinoides. ¿Qué significa el nombre cannabinoide? ¿A qué les recuerda? Al cannabis, ¿no es cierto? A la marihuana, la tan famosa marihuana que ahora está de moda porque tiene un montón de propiedades, una de las cuales es bloquear el dolor. Por eso se la usa médicamente en el manejo del dolor canceroso. Aquel dolor terminal, por otro lado, que no puede controlar los analgésicos corrientes, pues se puede controlar con derivados del cannabis lanar. Bueno, vamos a hablar de ellos entonces rápidamente. En resumen, aquí están los dos sistemas, no se los nota específicamente, pero créanme, uno está localizado en el asta dorsal de la médula y el otro está localizado en la sustancia gris periaqueductal, pero esta zona de la sustancia gris recibe aferencias de prácticamente todo el encéfalo. Todo el encéfalo, sobre todo nuestras regiones corticales, son capaces de descargar sobre la sustancia gris periaqueductal, activándola. Por lo tanto, nosotros podemos conscientemente controlar nuestro dolor. Y eso lo saben muy bien los que practican mucho de ciencias orientales, ciencias de control mental, etc., indicando que sí podemos controlar el dolor. Y por otro lado, la experiencia repetida del dolor o nos sensibiliza al dolor o nos desensibiliza al dolor. Fíjense ustedes, entre los luchadores, hablemos de los monjes budistas, que nos resulta mucho más conocido en
términos de cultura de cine. Ellos hacen una serie de maniobras para desensibilizarse al dolor. Van poniendo, por ejemplo, la mano en la arena caliente. El poner la mano en la arena caliente es doloroso. Pero si nosotros vamos colocando nuestra mano en la arena caliente cada día, o 2 veces al día, o 3 veces al día, vamos a ir controlando el dolor que eso nos genera. Y al cabo de un tiempo vamos a ser capaces de poner nuestras manos en la arena caliente y no percibir el dolor que eso nos está generando. Nos hemos desensibilizado al dolor. ¿Ok? Pero por otro lado, si hay un proceso inflamatorio en nuestros tejidos se van a sensibilizar al dolor. Cualquier estímulo que antes no nos era doloroso, cuando lo apliquemos sobre una superficie inflamada, sobre un órgano inflamado, va a resultar doloroso. ¿Cierto? Entonces, estas fibras son capaces de despertar, activar a la sustancia gris periacueductal, o por el contrario, son capaces de inactivar esas múltiples aferencias. Y destaco, no olvide, la corteza cerebral tiene mucho que ver en la regulación de la sustancia gris periacueductal y por lo tanto somos capaces de conscientemente controlar nuestro dolor. Hablemos rápidamente de la primera, el gate control. Es un esquema que nos está indicando que en el asta dorsal la convergencia de las fibras a beta, fibras táctiles, está actuando sobre la convergencia de las fibras delta, de las fibras delgadas en general, A, delta y C, nociceptivas. Fíjense que a través de una pequeña interneurona, estas fibras A, beta, pueden actuar sobre la percepción o la activación de la vía del dolor. ¿Cómo funciona esto? Es un sistema muy simple. Fíjense ustedes, la que está transmitiendo el dolor es nuestra neurona de amplio rango dinámico. La conocemos, la hemos estado viendo hasta el viernes, con detalle. Neurona de amplio rango dinámico que está recibiendo la información de las fibras delgadas del dolor A, delta y C. Ahí están llegando esas fibras sobre la neurona de amplio rango dinámico. Pero también está llegando a la misma neurona la inervación de las células G. ¿Qué son las células G? Son neuronas propioceptivas que están en abundancia en el asta dorsal. Ustedes recuerdan, habíamos visto que era la mayoría de las neuronas del asta dorsal. Y estas neuronas que están haciendo unas conexiones presinápticas con las fibras delgadas, también reciben información o reciben sinapsis de las fibras A beta. Hemos estado cargando con las fibras A beta a lo largo de todo el tema de nocicepción, preguntándonos todos si para qué estamos cargando con estas fibras si no se están relacionando con la percepción del dolor. Pues aquí viene el motivo por el cual hemos cargado con ellas. Estas fibras A beta táctiles están haciendo también sinapsis con las fibras, las mismas neuronas propios. ¿Cómo se llama? Me voy a poner un pasito más adelante. Las neuronas propias del asta dorsal, de las que acabamos de hablar. La palabra se me ha ido. Propioespinales, esa era la palabra. Entonces, nuestras fibras A beta están mandando sinapsis sobre las mismas interneuronas propioespinales
llamadas neuronas G, que están inervando a las fibras, a las neuronas nociceptivas de amplio rango dinámico. Y fíjense que no solamente están inervando a las mismas fibras nociceptivas, sino también están haciendo conexiones presinápticas con las propias fibras A beta. Entonces resulta que aquí el varita que permite o no permite el paso de la información, ya sea táctil, ya sea nociceptiva, esta es esta neurona G. Veamos qué pasa cuando estas fibras trabajan. Cuando se genera una sensación dolorosa periférica, se están activando las fibras S. Ustedes ven ahí en celeste a las fibras S, las small, que están transmitiendo su información y van a llegar hasta las neuronas NAV. Y obviamente, como son fibras excitadoras, van a hacer que esta neurona descargue. Y eso lo está representando el símbolo más, que está llegando de la fibra S sobre la neurona B. Bien. Se está transmitiendo la información nociceptiva, el dolor. Fíjense que no van a actuar estas fibras para nada sobre las fibras, sobre las neuronas G. ¿Por qué? Porque no las pueden activar. Su conexión no es activador, por el contrario, es inhibitor. Ahora veamos qué va a ocurrir cuando activemos las fibras gruesas, las fibras L de la sensibilidad táctil. Esto es lo que va a ocurrir cuando se activan las fibras gruesas. Esas fibras gruesas ejercen un rol excitatorio no solamente sobre las neuronas NAV, sino también con estas interneuronas, las neuronas G. Excitan a las neuronas G. Y las neuronas G son neuronas inhibitorias, hacen inhibición presináptica sobre las fibras, ya sea gruesas o sean las delgadas, da lo mismo, bloquean toda la transmisión. ¿Qué pasa cuando al mismo tiempo se está activando una fibra S, una fibra nociceptiva del dolor? ¿Qué va a pasar con esa información? Al activarse la neurona G, ambas modalidades sensoriales van a ser bloqueadas. Y por lo tanto la percepción de la transmisión dolorosa, o sea, el dolor, se va a bloquear. Esto es lo que hacen, este es en esencia el sistema del gate pump. Fíjense ustedes, hemos puesto un poquito más de información. El neurotransmisor de las neuronas G es la encefalina. Son neuronas encefalinérgicas, producen, sintetizan encefalina. Y la encefalina es una sustancia que bloquea al dolor. Podríamos ver un ejemplo del uso de esta vía cada vez que nosotros vemos como el frotarnos la mano cuando nos hemos dado un martillazo calma el dolor. De hecho, lo hacemos así instintivamente. Si nos hemos producido dolor, ¿qué hacemos? Movemos, ¿no es cierto? Movemos nuestra mano. O nos frotamos la mano. Y nos damos cuenta que la percepción táctil, la aplicación de estímulos táctiles, hace que disminuya nuestra percepción dolorosa. Entonces, esto que pareciera ser raro al frotarnos la mano cuando nos hemos lastimado,
es algo que está inscrito en nuestros propios circuitos nerviosos de control del dolor. Y no solamente nosotros los tenemos. Tienen este circuito la mayoría de las especies de animales superiores. Si usted es un perro o un gato que se está lamiendo una herida y decían, pues que limpia este perro, se está limpiando su herida. No, señor, no está limpiando la herida. Lo que está haciendo es bloquear el dolor cada vez que se lame por el estímulo táctil que genera. Y eso lo vamos a ver desde un ratón para arriba. Todos ellos hacen lo mismo. Entonces, este sistema de analgesia es antiguo, es muy eficiente. Nosotros lo usamos poco, pero ahí está. Y es un sistema muy sencillo, como nos daremos cuenta, ¿no? Es una sola interneurona inhibitoria en medio de la cadena de la transmisión del dolor. Ahora veamos la otra. Esta que les estoy presentando es la sustancia gris periacueductal. En el centro de la cosa encontramos el acueducto de Silvio, marcado con esa primera línea roja que está rodeándola, que está apuntando hacia ella, y rodeando al acueducto hay ese pequeño halo, un poquito gris, ¿sí? Apenas visible. Esa es la sustancia gris periacueductal, un manguito de neuronas que rodean al acueducto de Silvio. Fíjense ustedes el perfil de esta región. Está al revés en esta imagen, pero si ustedes mentalmente le dan la vuelta, nos va a representar la carita del ratón Mickey. Sus dos orejitas a los costados, sus ojitos que son los núcleos rojos y su boca que es justamente el acueducto. Entonces serían los labios del ratón Mickey los que estarían representando a la sustancia gris periacueductal. No se me ocurrió ponerlo así desde un inicio, así que todo está con el ratón Mickey mirando hacia abajo. Pero ustedes son libres de imaginárselo del otro lado. Ahí está la sustancia gris periacueductal, los folículos superiores hacia la parte de arriba y los núcleos rojos hacia la parte de abajo. Hemos puesto la sustancia negra más como un punto de referencia. En cualquier corte de tronco del mesencéfalo vamos a destacar lo primero, de la sustancia negra. Nos sirve como referencia. Esta sustancia gris periacueductal está funcionando con el siguiente modelo. Fíjense ustedes que de la médula le van a llegar fibras ascendentes a través de un fascículo. Y ya lo hemos mencionado cuando hablamos del dolor. El tracto espino-tectal, que iba al tectum del mesencéfalo y que encontramos en el tectum del mesencéfalo. Encontramos los tubérculos cuadrigéminos y por ahí está la sustancia gris periacueductal. Entonces fibras de este tracto van a terminar sobre la sustancia gris periacueductal y van a activar a las neuronas de la sustancia. Estas neuronas a su vez van a enviar sus fibras un poquito más abajo sobre núcleos de la formación reticular, bulbo protuberancial. ¿Cuáles núcleos? Ahí tenemos un listado de algunos de esos núcleos. Son núcleos medio ingratos, no son nombres que recordemos fácilmente. La región rostral ventromedial del bulbo, ni por iniciales la agarramos. El núcleo magno del RAFE, probablemente el más importante porque es el más fácil de recordar. El núcleo reticular gigantocelular, un poquito más al costado encontramos ese otro núcleo, medio difícil de recordar, pero ya puede ser. Núcleo reticular por lo menos nos indica algo, ¿no? Entonces sobre esa colección de núcleos van a llegar las fibras que están naciendo de la sustancia gris periacueductal. Estas fibras tienen una característica muy importante.
liberan las endorfinas, neurotransmisores relacionados con el bloqueo de todo. Sobre estas neuronas de la formación reticular terminan entonces estas fibras y activan otras fibras descendentes que van a retornar hacia la médula espinal y van a bajar a lo largo de toda la médula espinal y terminarán en el asta dorsal. Entonces, fibras que van a retornar al asta dorsal de la médula. ¿Y dónde van a terminar estas fibras que retornan al asta dorsal de la médula? Pues aquí les mostramos más o menos cómo terminan las fibras. Las fibras en lila que están bajando verticalmente son esas fibras. Esas son fibras serotoninérgicas, están liberando serotonina. Y van a terminar sobre otras interneuronas propioespinales del asta dorsal de la médula. Fíjense, estas otras interneuronas son interneuronas inhibitorias. Una vez más, interneuronas inhibitorias, y estas también son encefalinérgicas. Entonces, fíjense que esta es una vía muy simpática que baja desde el periodista y termina sobre las fibras, sobre las interneuronas que están terminando sobre las neuronas NAR y las inhiben directamente. Esta no es una inhibición presináptica, es una inhibición postsináptica, directa. Y los neurotransmisores que utilizan son básicamente, todos son opioides, endógenos. ¿Ok? Además de los opioides endógenos, están utilizando serotonina. Entonces, cada vez que activamos a la vía de esta vía descendente, terminamos bloqueando, inhibiendo a las neuronas NAR y por lo tanto bloqueando la transmisión de la señal dolorosa. ¿Alguna duda ahí? ¿Todo claro? Todo claro, que calle otorga, así que callados nomás. Vamos a hablar unas cuantas palabritas de estos péptidos opioides endógenos. Básicamente son neurotransmisores, los estamos usando como neurotransmisores y son sustancias producidas por el propio tejido cerebral. Hay neuronas cerebrales que se están dedicando a sintetizar estas sustancias que las usamos como neurotransmisores. Su función es bloquear la transmisión del dolor o modular la transmisión del dolor. Fíjense, cuando estábamos hablando del gate control, ahí estamos hablando de un péptido que lo que está haciendo es modular la transmisión del dolor, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de la sustancia gris periopeductal, estamos hablando de una sustancia, de la misma sustancia que es capaz de bloquear el dolor directamente. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque actúan sobre receptores especializados localizados en la membrana celular que se llaman los receptores opioides, que están localizados sobre las neuronas NAR. Aquí tenemos una pequeña clasificación de los neurotransmisores opioides. Fíjense que hay 3 categorías: las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Las 3 tienen propiedades analgésicas. De las endorfinas, su precursor es la proopiomelanocortina. No sé para qué tenemos esa información. Bloquean el dolor, son 3 tipos diferentes, alfa, beta, gamma. Las siguientes, las encefalinas, probablemente las más diseminadas y por lo tanto las más conocidas. 2 variedades,
las metencefalinas y las leuencefalinas, ambas tienen la misma acción. Su precursor, la proencefalina, tampoco sé para qué tenemos esta información. Y las últimas, las dinorfinas, las menos conocidas, las menos difundidas en el sistema nervioso. Y una vez más, información inútil, la prodinorfina, su precursor. Esos precursores no nos vienen al caso. Lo que sí nos interesa saber es de las variedades de los opioides. Entonces tenemos las alfa, beta endorfinas, las meta y leucoencefalinas. Las dinorfinas, bien, gracias. No hay drama. Una tabla con demasiada información para mi gusto. Tal vez lo único que destaquemos de esto es el nombre de los receptores de membrana que son reactivos a estas sustancias. Ahí está, se está acabando nuestro tiempo. Fíjense que, en resumen, son tres categorías de receptores los importantes. Los kappa, los receptores kappa de la membrana, los receptores mu y los receptores delta. Y estos receptores están recibiendo, entonces están reaccionando ya sea a encefalinas, dinorfinas, endomorfinas y toda la familia de estos péptidos endógenos. Sus localizaciones, etc. Son cosas más detalladas que les interesarán a los anestesiólogos. Los endocannabinoides los vamos a dejar de lado. Fabricamos nosotros nuestro propio cannabis. Y ahora, lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal, espérense un ratito. Como la idea es que ustedes hagan el trabajo, y yo me voy a ocupar de bloquear la información. Ya. ¿Da o no da? Sí da. Ya, pues ahora, no da, ya lo hice. Algunas preguntitas que quiero que ustedes me contesten. Tú, por favor, lee la primera. ¿Qué tipo de receptores transducen la sensibilidad nociceptiva? Sí, ¿qué tipo de receptores? Los adélicos. Receptores. Perdón. Tú, el del fondo, quítate la máscara, digo, el barbijo. Fuerte ahora. Lee y contesta. ¿Qué tipo de receptores transducen la sensibilidad nociceptiva? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? La de atrás, por favor. No, tampoco el de adelante. Los receptores NK, NMDA. No. La de atrás. No, esos son los relacionados con la analgesia. La última de esa fila. La que está aquí atrás. Me voy a suicidar. Con todo Sálvanos, Roque. Terminaciones libres, por favor. Estamos a 25 es. No dejamos de mencionar su nombre. Terminaciones libres.
Estos son sus receptores de todo lo que es nocicepción. El siguiente. ¿Qué región corporal inerva el dermatoma T10? Eso. T10, uno de los dermatomas notables. ¿Qué inerva? ¿Qué región de nuestro cuerpo inerva? El de al lado. La región submamaria. La región submamaria. Pero es largo, ¿no? Todo lo que está por debajo de mis pezones, supongo que eso está hablando, es submamaria. Muy grande. No es tanto. La de al lado. La del fondo. ¿El ombligo? Bravo, el ombligo, eso. El ombligo, todo ese anillo, me parece un cinturón rodeando al ombligo. T10, uno de nuestros dermatomas notables. Vamos con la siguiente, ¿con quién? Tú, por favor. Sí, lee. ¿Dónde se localiza la lámina 2 de Rexel? Eso, ¿dónde? Quítate el barbijo, no te dejas respirar. Causa hipoxia del cerebro. La de al lado. Excelente. En la cola del astro dorsal. ¿Cómo se la conoce también? O por lo menos, ¿cómo se la conocía antiguamente? ¿Con qué nombre? ¿Recuerdan eso? Lo hemos mencionado medio de pasada, nomás cuando hemos dado la clase. Substancia gelatinosa de Rolando, evidentemente. Esa es. No vamos a pasar. ¿Quién? Tú, por favor, la siguiente. ¿Dónde se encuentra la primera sinapsis del sistema lemniscal? Eso, ¿dónde está la primera estación sináptica? Mucho más específico. La primera sinapsis, ¿dónde está? Por favor, sálvanos, quítate la máscara. Igual quítate la máscara. Eso, ya está. Ahora sí, fuerte y claro. No sé, La última de este lado. La de al lado. Tampoco. ¿Qué es? Sálvanos. Manuel, vamos. Los núcleos centrales, póstero, lateral, póstero, medial del tálamo. No, ni siquiera cerca, bastante lejos. La de al lado. Tampoco. El astro dorsal. No, tampoco. Van a morir todos. Ah. ¿Perdón? Bravo, núcleos de Golgi. Se ha ganado un aplauso. Núcleos de Golgi y de Burgess. Primera sinapsis del sistema nervioso medial, cordón posterior. Cordón posterior, si su nombre lo dice. Siguiente. Tú, por favor. ¿A qué núcleo talámico llegan las fibras del cordón posterior? Exactamente. ¿A dónde a dónde llegan las fibras del cordón posterior y del tálamo? Al ventral posteromedial y posterolateral. Al núcleo ventral posterolateral, fundamentalmente, y también adicionalmente al núcleo ventral posteromedial, correcto. El de al lado, la siguiente pregunta. ¿Las fibras de qué región corporal hacen sinapsis en el NBPM? ¿Qué es ese NBPM? Núcleo Núcleo ventral posteromedial del tálamo, correcto. ¿Qué región recibe estas fibras, fibras? El de al lado, buscando desesperadamente apuntes. No sé, doctor. Tú de nuevo, tienes suerte, 2 veces te han preguntado.
No, vas a tener más suerte, te voy a volver a preguntar. Dame. ¿De la región del cuello para abajo? ¿O del arriba? Decides, del cuello para abajo o del cuello para arriba. Porque si es que es la una o la otra, es todo el cuerpo. Ya, del cuello para arriba. Del cuello para arriba, correcto. Estás recibiendo entonces todo lo que es la sensibilidad del cuello para arriba, del rostro. Tú, por favor. Siguiente. ¿Dónde terminan las fibras arriba del tracto neuroesfenotalámico? Correcto. No, va más arriba, la del lado. O al corteza, porque la corteza es muy grande. Tienes que hablar de un barrio por lo menos. La parietal ascendente. Eso es anatómico, funcionalmente voy a ser exigente. Somaestésica primaria, bravo, muy bien. Y finalmente, tú. ¿Qué tipo de fibras inervan a los mecanos nociceptores? Generan las A. Delta, correcto, bien. Estamos bien, muchachos. Se están volviendo más ágiles para consultar sus apuntes. Y hemos terminado esta clase de hoy. Como verán, no hemos dicho una sola palabra de visión, pero hemos terminado con este. Creo que eso lo radica el mérito de esta clase. ¿Dudas, preguntas, reclamos? Sí, dime. ¿Un dolor quita otro dolor? No. La sensibilidad táctil, la sensación táctil bloquea el dolor. Eso es propiamente. Entonces, no es que un dolor quita otro dolor. No sé, es que los soldados se escucha que cuando saben un dolor fuerte, saben clavar su pierna para aliviar. No es medio dramático. Me está doliendo la muela, no voy a acabar el final. Es probable que sí sirva para lo mismo, o sea, que utilice el mismo mecanismo, ¿no? Pero a un nivel extremadamente Si no es como que digamos que duele aquí. exagerado. Sientes que te duele aquí, ¿no? Percepción Algo por el táctil. estilo, ¿no? Los dos Es lo mismo que me voy a lanzar al fuego para calmar este dolor de muela. Lo que sí es importante que recuerden es que cuando estamos sometidos a una emoción muy fuerte, y eso ocurre con los soldados cuando están en combate, cuando estamos sometidos a una emoción muy fuerte, podemos bloquear el dolor completamente. Y ocurre que un soldado que está en batalla puede perder un brazo, una mano, tener una herida de esas terribles y ni siquiera darse cuenta de que ha tenido semejante lesión. ¿Por qué? Porque ha bloqueado las emociones, están bloqueando completamente la transmisión del dolor. Y lo están haciendo desde el origen, el sistema límbico, el cual maneja nuestras emociones, conexiones a la sustancia gris periacueductal, activan la sustancia gris periacueductal y provocan inhibición postsináptica en las neuronas clave. Ese es el conocimiento técnico. Lo otro es conocimiento popular, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, también en los animales. En la naturaleza, los carnívoros viven de otros y de los herbívoros, ¿no? Y imagínense cuán dramático, y las imágenes que cada vez más frecuentemente llegan a nosotros, ver cómo un león está cazando una gacela. Sí, lo vemos. El león no tiene ninguna consideración, no le dice pobrecita, no te voy a lastimar, no. Va y la destroza. Si es que puede, la despanzuza. Lo cual para nosotros es sumamente afectante, ¿no? Nos afecta mucho ver eso. Ese animalito, en ese momento, cuando está recibiendo el trauma del zarpazo del león, gracias a Dios, aparentemente no tiene dolor, porque su emoción
es tan fuerte que bloquea la percepción dolorosa. Y por lo tanto no le importa ni siquiera el dolor que lo está percibiendo y pretende escapar, aún tenga toda la parte abdominal abierta. No importa, quiere escapar, pero no percibe dolor. Gracias a Dios. Bueno, gracias. Vámonos.